Buenos días a todos mis hermanos, a todos los que nos van a ver en casa, que nos puedan asistir. La verdad que estoy feliz de verlos nuevamente, estoy feliz de estar aquí, en el mejor sitio donde puede estar un creyente en su iglesia, activando, cooperando, escuchando el mensaje, porque venimos a edificarnos, a crecer en la palabra del Señor. Así que les vuelvo a reiterar, estoy feliz de verlos. Me imagino que ustedes también están felices de verme a mí, pero bueno. Y quiero invitarlos a ponernos en pie y vamos a iniciar con el himno 19, Tesoro Incomparable. Tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel, sujeta compasivo a ti mi corazón. Sufriste la pasión. Dirige a mí tu rostro, eterno Rey de amor. Soy puro de justicia y fiel consolador, pues sin tu influencia santa la vida es un morir. Gozar de tu presencia, solo esto es vivir. Jesús, riqueza mía, mi amante Salvador, en mis flaquezas eres mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz, por más que lo intentare, no lo permitirás. Al mundo de falacias no pertenezco ya. El cielo es mi morada, allí mi patria está. A donde Cristo habita, con ansia quiero ir. En sempiterno gozo deseo con él vivir. Pueden tomar asiento, hermanos. Realmente el himno es maravilloso. Uno de repente canta así nomás, pero cuando vive la profundidad del himno dice, oh, el cielo es mi morada, dice, qué maravilloso. Así que pongamos siempre mucha atención en lo que estamos cantando, porque son cosas maravillosas que muchas veces no nos damos cuenta. Pastor. Saludo a todos aquellos que todavía no había tenido la oportunidad de verlos y me alegro mucho por la presencia de cada uno aquí hoy día. Doy gracias al Señor porque ¿qué significa iglesia? Iglesia significa los llamados, los que se congregan y han sido llamados. Y hay un conjunto maravilloso de personas aquí que han sido llamadas y estamos reunidos, todos con una experiencia común. La experiencia de haber sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Qué lindo
¿Cómo nos une eso, hermano querido? Y cada día lo necesitamos más. Cantamos recién, habla del mundo de falacias, el mundo vano. Ay, ay, ay. Qué lejos estamos de las cosas del Señor o de lo que el Señor ama cuando estamos allá afuera. Y qué lindo es estar aquí, en el que todos amamos al Señor y todos buscamos la santidad, todos buscamos agradarle. Es algo hermoso. Por eso, hermanos queridos, no hay argumento alguno para no estar en la iglesia. Cómo nos fortalecemos, cómo nos enriquecemos mutuamente. El Señor lo quiere. El Señor creó la iglesia local para el crecimiento, desarrollo, protección e instrucción de su pueblo. Bien, me puse a predicar ya. No hay ninguna noticia especialmente destacada en cuanto a actividades para esta semana. Recordamos que está la librería siempre a disposición. Y nuestros jóvenes se reunieron ayer. Nuestras damas se van a unir el sábado 22. Y la escuela dominical, como siempre, a las 11:15. Así que ya estamos acercándonos a la hora de decirle a los niños que pueden ir a sus clases. Y no me voy a extender más, porque hay muchas otras cosas que conversar después en la meditación. Así que, niños, pueden ir a su clase con sus profesores. Muy bien. Vamos ahora, a través de la voz de nuestro hermano Julio, dirigirnos al trono de la gracia. Uno de los lugares más solemnes, uno de los lugares más impresionantes del universo. Ahí donde está nuestro Señor esperando a escuchar nuestras oraciones, porque su gozo es oír las oraciones de sus hijos. Hermano Julio, por favor, llévenos allá. Bueno, yo creo que nos faltan motivos para orar, ¿no es cierto? Cada uno tiene su corazón, siempre repetimos aquí el que estoy dirigiendo, obviamente yo, pero estamos todos unidos en oración. Hay muchas cosas por qué dar gracias. No se olviden también visitar el Diario Mural. Tenemos Diario Mural nuevo, Valeria lo está llevando adelante. Y hay cosas bien interesantes, como conocer a César y a Bea, que lo conocemos más. Ahí hay un testimonio de ellos. Hay un testimonio también de una mujer norcoreana, que escapó de Norcorea y que es cristiana y habla de los testimonios que hay también un mapa de persecuciones. Y de repente ver el Diario Mural es un trabajo que visitémonos, veámoslo y también nos pongamos. Ahí hay cosas, motivos infinitos para orar. Ministerio, aquí me tiene el pastor, oremos por el ministerio, un rincón de alegría, que es importante los niños. Hoy día los niños, no solamente por nuestra escuela dominical, todos los niños, uno dice, ¿qué pasará con mis nietos? Si es que está la bendición de tener nietos. Si ya es difícil criar niños hoy día, imagínense lo que será para esos padres. Por la protección, por el trabajo. Ahí en el chat también hay algunos motivos de oraciones especiales. Hemos estado orando la semana por eso. Y pongamos énfasis en que la gente conozca al Señor, porque de repente queremos y sabemos que el Señor puede hacer sanidad, sí, física la puede hacer. Pero lo más importante es que la gente no se pierda. Y hoy día, la verdad que hablar del Señor es demasiado difícil. Uno habla y parece que está hablando con las paredes. Así que motivos de oración hay muchos. Así que no los quiero molestar, vamos a mantenernos ahí, inclinar nuestro rostro, inclinar nuestro corazón, principalmente ante el Señor. Pensar en a dónde nos vamos a dirigir. Qué facilidad tenemos de entrar a ese lugar. Porque el Señor, su sacrificio en la cruz lo permitió. Otros ni siquiera lo entienden. Pero yo creo que cuando uno ora, mueve todo el universo, toda la creación. Así que, bueno. Padre Celestial, adoramos tu nombre, alabamos tu nombre, Señor, y lo glorificamos, Señor. Estamos hechos para eso, Señor. Y cumplimos con hacerlo, Señor, porque es un agrado, Señor. Es un agrado hacer y poner tu nombre en lo alto. Señor de señores, creador de todo, sustentador de lo que vemos y lo que no vemos, Señor.
y sustentador de mi corazón, Señor. Señor, gracias te damos por esta salvación inentendible. De repente ni siquiera nosotros podemos comprender la totalidad que significa, Señor. Que a lo mejor lo vamos a comprender cuando estemos en tus brazos, Señor. Pero por mientras, Señor, dame el valor. Pon en mi corazón ese deseo de hablar a la gente, Señor. De entregar tu mensaje, ese maravilloso mensaje de perdón, Señor, de amor. Tenemos oportunidad hoy día, Señor, y lo agradecemos. ¿Cómo quedará cuando nos lleves junto a ti, Señor? ¿Qué pasará con este mundo? No lo sabemos. Pero hoy día estoy aquí, Señor, y quiero predicar tu palabra. Quiero predicar de ese amor maravilloso, Señor. Quiero predicar de la cruz, de ese sacrificio que realmente permite, Señor, gozar de la vida eterna. Gracias te damos por nuestros jóvenes, Señor, que se reunieron ayer. Te vamos a pedir desde ya por nuestras damas que se reúnen. Te pedimos por la escuela dominical, por esos profesores, Señor, que realmente hacen un tremendo sacrificio. Y te pedimos especialmente por esos niños. Qué difícil es hoy día, Señor, hablar a los niños de tu palabra, Señor. Pero siempre han sido difíciles. De repente entendemos que hoy día es más difícil. Siempre han sido difíciles los momentos. Ayúdanos a tener esas ganas, Señor, de ti, de hablar de ti, Señor, de gozarnos de las cosas que digamos de ti, Señor, porque realmente es un gozo incalculable, Señor. Si la muerte nos llevara hoy día, Señor, ¿qué interesa, Señor? Estamos en tus brazos. Ausente en el cuerpo, presente al Señor, como lo dijo el hermano Pablo, Señor. El apóstol Pablo, Señor. ¿Cómo lo dice y cómo se goza, Señor? Que morir es ganancia, realmente es ganancia. Pero hoy día estamos aquí, Señor. Porque no deseamos la muerte. Solamente deseamos cuando tú nos llames, Señor. Pero no estamos mirando la muerte, Señor. Solamente cuando tú digas, sube aquí. Subiremos ahí, Señor. Pero por mientras estamos aquí. Y aunque haya dificultades, aunque haya problemas, hay gozo, Señor. Hay paz, hay esperanza en ti, Señor. Y por eso lo agradecemos eternamente, Señor. Pedimos por cada cosa que se ha ido aquí, por el trabajo, por la salud. Te pedimos por nuestros más ancianos, Señor, que hoy día están imposibilitados de venir aquí, Señor. Pero no nos olvidemos que ellos formaron la iglesia. No solamente la iglesia local, esta iglesia universal, Señor. La formaron, nos dejaron la posta y hoy día estamos aquí, Señor. Y tenemos que preparar los que vengan, Señor. Hacerles sentir nuestra oración, nuestra presencia, Señor. Y especialmente tu presencia, Señor. Trabaja en sus corazones, Señor, porque no es fácil, Señor. Cada etapa de la vida es difícil. A veces decimos la juventud es fácil. Después, como profesionales, queremos volver a la juventud, Señor. Y después llegamos a la vejez, Señor, y queremos volver para atrás. Todas las etapas de la vida son maravillosas, Señor. Son maravillosas contigo, Señor. Y esa es la gran diferencia, Señor. Rogamos también desde ya por lluvia. Este país la necesita, Señor. Sabemos que todo lo controlas tú, Señor, y según tu misericordia tú mandarás lluvia o no mandarás, Señor. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, Señor. Realmente es difícil comprender esas cosas, Señor, pero tu voluntad es lo mejor, Señor. Tu voluntad es buena, agradable, perfecta, Señor. Y sabemos que tú miras todas las cosas que nosotros no podemos mirar, Señor. Y sabemos que lo que harás, lo que mandarás, va a ser para el bien de nosotros, Señor. También te rogamos por este país maravilloso que nos acoge, Señor. Por las autoridades, por los jueces, por las Fuerzas Armadas, Señor, por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo. Y siempre lo hemos dicho por cada persona que ejerce autoridad aquí, Señor, en este país. Te pedimos también por los padres que la ejercemos en las casas, Señor. Ayúdanos a transmitir a nosotros el mensaje, Señor. Porque es difícil, pero agradable, Señor. También te pedimos el día de hoy, Señor, que trabaje en nuestros corazones, no solamente en el corazón del que va a predicar, en nuestro corazón. Porque nos quieres hablar, Señor. Sabemos que nos quieres hablar a cada uno en forma individual. Eres un Dios de personas individuales, Señor. Y a cada uno habla según su necesidad. A la mujer samaritana le hablaste según su necesidad. A Zaqueo según la tuya, Señor. A la mujer que te tocó, Señor. Y que tú sensaste y dijiste, ¿quién me tocó, Señor?
Tú ves, no ves a bandadas, Señor, sino ves a uno, Señor, en particular. Habla al corazón de cada uno de nosotros con la necesidad de cada uno, Señor. Y trabaja en el corazón del predicador. Señor, como siempre te pedimos, Señor, saca lo que tengas que sacar. Refresca su mente, Señor. Y que sea un mensaje que no lo veamos a Él, te veamos a ti. Porque ese es el mensaje que venimos a escuchar de ti, Señor. Padre Celestial, quédate con nosotros. Desde ya te pido por la lectura, Señor, maravillosa esa lectura en Proverbios 2, Señor. Y háblanos a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro sustentador de todo y el sustentador de mi corazón. Todo lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ahora voy a dejar a Franco, ya lo anuncié, Proverbios 2, del 1 al 9. Qué maravilloso proverbio, debería estar ahí. En nuestro escritorio, en nuestra cabecera. Franco, por favor. Buenos días, hermanos. Entonces, como le dijo Julio, la lectura está en Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 9. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Gracias, hermano Franco, por esa preciosa, tremenda lectura, como decía nuestro hermano Julio, que debiera estar enmarcada muy cerca de nosotros para leerla y releerla todos los días. Y a partir de esta lectura pienso en lo siguiente: ¿por qué en igualdad de condiciones algunas personas hacen tan buen uso de sus vidas, mientras que otros hacen tan mal uso de ellas? ¿Por qué algunos usan sus recursos en forma tan productiva y otros simplemente los derrochan? Recursos que podemos resumir en salud, el tiempo que el Señor nos da, el tiempo libre que nos regala, la fortaleza física, la vida, las habilidades que el Señor nos ha dado, la sensibilidad y todas las formas de inteligencia, sea una inteligencia lógico-matemática, una inteligencia lingüística, una inteligencia musical, visoespacial, inteligencia interpersonal, etc. Dos personas con estos mismos recursos, estos mismos dones de alguna manera, estos mismos talentos, ¿por qué son tan diferentes y los usan de maneras tan distintas? Algunos usan sus grandes fortalezas físicas para practicar deportes al extremo, al límite. He conocido a personas todas quebradas, machucadas hasta decir basta, y vuelven a volar en alas delta y se vuelven a estrellar, porque malgastan su bienestar, su físico. Incluso conocí a uno que quedó con el brazo fijo después de un tiempo, ya perdió movilidad. ¿Por qué derrochar en esas cosas? Bueno, pero hay otras personas que utilizan todas estas cosas en forma maravillosa, y son las mismas habilidades, son las mismas. Incluso muchas veces, y esto se ve en caso de hermanos gemelos, la formación de niñez, porque es una de las primeras alternativas que uno dice, pero es que de niños fueron formados diferentes. No, tienen la misma formación, la misma educación, el mismo ambiente cultural les rodea, pero cada uno utiliza. Es importante considerar que estos recursos que mencionaba recién nos han sido dados por Dios, y Él espera que los administremos de la mejor forma.
tu tiempo, tu salud. Y ahí conecto con la lectura que hacíamos hoy día. Leíamos recién una exhortación en la que nos instaba, y podría agregar con vehemencia, con pasión, a buscar, y esa es la palabra clave de la meditación de hoy día, la prudencia. Decía la lectura, si inclinares tu corazón a la prudencia. Más adelante decía, y a la prudencia dieres tu voz. ¿Por qué buscarla con tanta pasión? Pues porque por medio de ella podremos justamente usar de nuestros recursos de la mejor manera y daremos con ellos honra y gloria a Dios. Honra y gloria con tu salud, honra y gloria con tu fortaleza, honra y gloria con tus talentos, honra y gloria con tus inteligencias. Y ahí está la respuesta. Es el uso de la prudencia lo que hace la diferencia en esas dos personas. No es la cultura, no es la formación, no son las experiencias vividas de niños. Es el uso de la prudencia, y eso va más allá, finalmente, de lo que cualquier padre puede hacer. Muchas veces se les dan las mismas herramientas, pero exactamente lo mismo, el mismo cariño, el mismo amor, la misma ternura, etc. Y uno decide usar de la prudencia y el otro no usarla. Y los recursos se derrochan en algunos casos, se derrochan incluso dando la vida, y en otros casos se aprovechan maravillosamente. Ahora bien, una cosa son las actitudes prudentes, quiero hacer aquí una diferencia, que podemos ver incluso en personas que reniegan a Dios y podemos decir, actuó prudentemente en esta situación. Pero otra es ser prudente. Es decir, llegar a incorporar la prudencia a la vida como una cualidad de la persona. El creyente ha sido llamado a ser prudente, y por eso el mensaje. Si no, sería entretenernos nomás hablando. Pero no, la razón es esa. El Señor nos ha llamado a ser prudentes. Y no solo tener destellos de prudencia, no solo realizar actos prudentes en nuestra vida, sino ser prudentes. Y lo primero que aprendemos en la Biblia sobre la prudencia es su total relación con la sabiduría. Al punto que muchas veces podemos llegar a pensar que son sinónimos, aun cuando no lo son, pero son prácticamente sinónimos, porque sin sabiduría no hay prudencia. Y la prudencia manifiesta la presencia de la sabiduría dada por Dios. Las dos cosas se van a ver en una persona que está en íntimo contacto con su Creador. El prudente manifiesta la sabiduría, así como el imprudente manifiesta su necedad o su simpleza, que es otro grado de necedad. El libro de Proverbios caracteriza al prudente. Y hay una larga lista realmente en el libro de Proverbios que nos habla del prudente. Lo primero que todo es porque busca la sabiduría, y eso está en Proverbios 13, 16, por mencionar una de las citas. Proverbios 13, 16. ¿Qué dice Proverbios 13, 16? Dice, todo hombre prudente, y la palabra la vamos a encontrar muchas veces, y es una palabra distinta a la de sabiduría, así que por eso vale la pena considerarla. Todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Te fijas? Ahí está la relación. Procede con sabiduría, porque realmente la sabiduría es la que lo hace ser prudente. Entonces, en su prudencia manifiesta, publica la sabiduría que Dios le está dando. Y eso nos dice que está en buen contacto con el Señor. Y ahí hay un contraste, ¿no es cierto? Estos son proverbios antitéticos que se llama, mas el necio manifestará necedad. Claro, ¿de dónde va a sacar prudencia? Como le decía, a lo más puede tener rasgos prudentes. Mira, ahí menos mal que disminuyó la velocidad, fue prudente en eso. Pero son rasgos. No se caracteriza por ser prudente. Todo hombre prudente procede con sabiduría.
Se le llama prudente a aquella persona que aplica el principio de la sabiduría. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, una cosa nos va mostrando otra. Si somos detectives diligentes, vamos a descubrir rápidamente ese contacto íntimo con el Señor. De donde el prudente se le puede también llamar, por supuesto, sabio. El prudente procede con sabiduría, la cual no necesariamente, y esto es muy interesante y lo sabemos muy bien los creyentes, no necesariamente será reconocida ni vista. Muchas veces el silencio, por ejemplo, es una manifestación de prudencia. Por eso la prudencia no siempre es vista. El silencio puede pasar desapercibido. Muchas veces incluso se considera una persona, mira, cobarde, ni contestó. No, fue prudente. Cuidado, hay que diferenciar entre cobardía y prudente. ¿Qué tipo es el silencio que guarda la persona? Bueno, el necio por su parte se caracteriza porque siempre manifiesta su necedad. La necedad es evidente. La prudencia no siempre es evidente. Pero Dios sí la ve, la aprecia y te recompensa por tu buen actuar. Lo interesante es que al fin ambas formas de vivir se harán manifiestas. El prudente se hará manifiesta su forma de vida en las cosas, en el fruto, en la cosecha que va a recibir de fruto de esa prudencia. El fruto del prudente tarde o temprano se irá evidente, especialmente al compararlo con el fruto del necio. Y te digo que esto es una realidad gigantesca, gigantesca, gigantesca. Aun cuando la soberbia del necio no la reconocerá, porque una de las características del necio es que no reconoce sus errores. La prudencia es lo contrario a la pasión desbordada. Siempre la prudencia te hace, y aun cuando haya pasión, mantenerla dentro de un borde, mantenerla dentro de un cauce, como un buen río, un río que no se desborda. La prudencia implica, como decíamos recién, muchas veces callar. Invita a la meditación, a esperar, a buscar en la palabra de Dios, a orar. Son cosas muy asociadas a la prudencia y necesarias para acciones prudentes. Tardar en emitir juicios. Qué fácil es emitir juicios rápidos, pero son actitudes imprudentes. Busca antecedentes, evita el mundo, está dispuesto a investigar e ir contra la corriente, examina todo, retiene lo bueno. Es sensible a la voz del Espíritu Santo. La prudencia implica a veces alejarse, otras veces intervenir cuando nadie lo hace. El prudente aplaca los llamados naturales, lo cual no significa que muchas veces deba demostrar su enojo. El enojo nunca ha sido pecado, salvo la ira descontrolada, la ira que actúa sin justicia. Pero el Señor incluso se molesta si no nos enojamos con las injusticias de la vida. Cuidado, no confundamos. Al principio del libro de Proverbios dice que una de las finalidades para las cuales o por las cuales fue escrito este libro es muy interesante, porque para cualquier estudio de cualquier libro de la Biblia, lo primero que uno tiene que averiguar es por qué o para qué fue escrito ese libro. Y Proverbios lo dice tan claramente en el capítulo 1. Este libro fue escrito primero para entender sabiduría y doctrina. Y mira, para conocer razones prudentes. Está clarito ahí. Para recibir el consejo de prudencia. Y vuelve en el tercer versículo a repetir la idea, el término, la prudencia. Y le agrega juicio, justicia y equidad.
Y así continúa. Por lo tanto, obviamente que a Dios le preocupa. Y no es una palabra aislada que encontré por ahí para predicar sobre ella. Es una palabra demasiadas veces dicha en la Biblia y una idea muchas veces repetida, razón por la cual debemos considerarla y cuidarnos de ponerla en práctica. El hombre completamente controlado por el Espíritu Santo, el hombre lleno del Espíritu, será el hombre enteramente prudente. Este es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo supremo, máximo e insuperable de prudencia. Mira su actuar. Prudencia permanente. Desde su tierna juventud, dice que el niño siempre crecía en sabiduría y en edad. El prudente se caracteriza además por estar fundamentado, y esto está demasiado asociado a lo anterior, y es imposible que no sea así, por estar fundamentado en la palabra de Dios, como dice Proverbios 28:7. La idea de que todos los versículos, fundamentalmente, aunque podemos utilizar otros, pero salgan de Proverbios. Dice en Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que guarda la ley, el que guarda la palabra, el que guarda la voluntad de Dios, podríamos decir en el día de hoy. Esto me recuerda mucho, y aquí sí voy a hacer utilizar otros versículos, otras porciones bíblicas que nos hablan del tema utilizando otro lenguaje. Cualquiera pues que me oye, dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:24 y en Lucas 6:48, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, y utiliza la palabra prudente nuestro Señor, que edificó su casa sobre la roca. Edificar la casa sobre la roca es prudencia. La roca es la palabra de Dios, la palabra que Jesús había predicado en ese momento, pero por extensión es toda la palabra de Dios. Por eso un prudente está fundado en la palabra de Dios. Y llama la atención que nuestro Señor usó también la palabra prudente para referirse a este tema que viene desde el Antiguo Testamento. Y aquí estamos frente a un planteamiento de extrema importancia, amados hermanos. Cuán importante es que un hombre pueda definir de dónde provienen sus valores. ¿En qué se basa para tomar sus decisiones? ¿Son prudentes sus decisiones? ¿Cómo saberlo? Bueno, ¿están basadas en la palabra? ¿En qué descansa su esperanza? ¿En qué descansa su futuro? Son cosas demasiado importantes como para relajarse, como para dejárselo a un autor cualquiera, como para dejárselo a un filósofo, como para dejárselo a un yo creo, yo pienso. Demasiado importante, hay que ser prudente. ¿Cuáles son sus principios? Pero ¿de dónde nacen tus principios? ¿Cuál es la base? ¿Qué fundamentos tiene? ¿No serán principios que el día de mañana pueden cambiar totalmente? ¿Tienes base? ¿Cómo sé que eres confiable? Podría llegar a decirle en una conversación para tratarlo de hacer razonar. Y muchos no tienen, y te digo, que esto se ha hecho, se ha discutido, es materia de libros, es que la persona simplemente acepta que no soy confiable. Entonces tú puedes llegar y matar mañana. Claro que sí. Y te lo dicen abiertamente. O sea, se llega a ese extremo porque se dan cuenta que si no tienen una base sólida, prudente en las Escrituras, simplemente no hay base. No hay base. No hay base. Cada vez hay más personas que en forma descarada retornan a las formas antiguas de paganismo, buscando alguna forma, evitando usar la roca que es Cristo, evitando usar la roca que es la palabra de Dios, y vuelven hacia el paganismo. Cada vez hay más personas que sin arrugarse admiten estar en contacto con criaturas desconocidas. El espiritismo, cómo ha evolucionado a nuevas formas. Es impresionante. Un gran número de personas se autodefinen como agnósticas, pensando que es algo mucho más cómodo
decirse agnóstico y no decirse simplemente ateo. Muchos basan sus principios solo en el derecho natural, pero también es tan relativo, tan discutible. No me convence. Y realmente es difícil convencerse porque finalmente no hay nada sólido, nada sólido. Muchos admiten que sus normas de derecho y moral son relativas y se asocian a las circunstancias del momento. Está toda la ética de situación que se llama, que dice que todo depende de tu situación para actuar o no actuar. Incluso se encuentran los eternos buscadores de una roca sólida que finalmente mueren buscando por no mirar hacia las Escrituras. Todo lo anterior nos hace ver la tremenda importancia de saber sobre qué están basados nuestros principios. Qué importante es analizarlo, pues todos los mencionados no corresponden a principios que aceptaría una persona prudente. El prudente se beneficiará de su actitud, por cuanto la fuente de su proceder se encuentra en Dios, inamovible, eterno, que no pasa, veraz por excelencia y por esencia. Si Dios deja de ser veraz, deja de ser Dios. La roca firme, la roca perfecta. ¿De dónde procede la fuente del proceder del necio? Pues de otros necios, o de sí mismo. El famoso yo pienso, o fulano de tal piensa y dice, yo pienso igual que él. Cuidémonos. El prudente, dice las Escrituras, y de aquí voy a basarme de Proverbios 14:8, nos da otra característica muy importante del prudente. En Proverbios 14:8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. Muy interesante. La ciencia del prudente está en entender su camino. Dice que el prudente no sigue un camino como una oveja sin discernimiento. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor, pero hay bases muy sólidas para estar. Por supuesto que está el concepto de la fe. Pero la fe también tiene bases y fundamentos. No seguir un camino como oveja sin discernimiento. La idea es seguirlo consciente, pensando en la razón por la que sigues ese camino, pensando y meditando en el fin de aquel camino. El prudente es una persona que medita en sus caminos, no solamente lee las Escrituras, sino las escudriña. Y sabe por qué está siguiendo tal o cual conducta, por ejemplo. Muchas veces vamos a encontrar que tenemos que aceptarlas por fe, pero aún ahí, yo acepto por fe, pero ¿por qué acepto esto por fe? Lo acepto por fe porque lo dice Dios, un Dios que no puede mentir. Es decir, hay todo un razonamiento también detrás, ¿te fijas? Hay todo un razonamiento siempre. Por eso la ciencia del prudente es entender su camino. Otra cosa maravillosa que te hace distinguir entre un prudente y un simple, o un prudente y un necio, que sería el extremo del simple, es que el prudente admite corrección. Vamos a ver. Proverbios 20:15. ¿Qué dice Proverbios 20:15? Me salté a... Vamos a leer primero Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser, y ahí está nuestra palabra clave que nos ha dirigido durante toda esta meditación. Vendrá a ser prudente. Es algo alérgico, no es el resfrío realmente.
hay en el ambiente, alguna espora por ahí. El prudente es una persona que se caracteriza por ser sensible a los cambios que requiere. Un cristiano siempre va a entender que requiere cambios, porque si no, no podríamos ser perfectibles, pues. Y tenemos que ir perfeccionándonos cada día más a las alturas, siendo más parecido a Cristo, a las alturas muy altas, ¿no es cierto?, de esa meta que es Cristo en la plenitud. Cristo en la plenitud. Bueno, es una meta alta, gigante, en la tierra nunca la vamos a terminar de alcanzar, pero sí debemos estar siempre caminando hacia la meta. Y para que podamos caminar tenemos que ser perfectibles, tenemos que aceptar corrección. Si no aceptamos corrección, entonces somos necios, somos necios. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección, dice después, vendrá a ser prudente. Así que el prudente es una persona que nunca se autoestima como perfecta. Pues es una persona que sabe que está en camino y está muy lejos todavía de la meta, de la perfección. Pero no al estilo del humanismo, porque el humanismo también dice que el hombre es perfectible, pero a través de el cambio de conducta, por la enseñanza, por la educación. Y sabemos que la enseñanza, la educación, la cultura no te perfecciona realmente. Lo que te perfecciona es el cambio que hace nuestro Señor en el corazón. La cultura y todo lo demás te da herramientas, te ayuda a comunicarte, te ayuda a entender el mundo, te ayuda incluso a alabar al Señor cuando abres un libro de ciencia y ves las maravillas de Dios, de la creación, del cosmos o el microcosmos. Tú alabas al Señor, en ese sentido te ayuda. Pero, cuidado, el humanismo se aleja, justamente dice que el hombre es perfectible y niega absolutamente a Dios. Nosotros decimos, es imposible la perfección del hombre, y lo dice la Escritura, si no tiene a Dios y no tiene la meta que la Biblia nos pone. El prudente es una persona que sin importar la edad, porque no hay límite para empezar a ser prudente. El niño tiene que aprender la prudencia desde pequeño. Tenga 10 años, tenga 15, tenga 20, 40, 70, 80 o más. Sabe que debe seguir perfeccionándose o seguir siendo perfeccionado, seguir recibiendo consejos buenos, seguir siendo corregido. Eso es algo muy importante y propio del prudente. Sabe que ante Dios es solo un niño en aprendizaje, aunque tengas... Ayer estaba una persona que cumplió 95 años, y aunque tengas 95 y muchos más, sabes que estás recién empezando a aprender, comparándolo con la meta a la cual tienes que llegar. Tienes que aceptar corrección a toda etapa. No puedes decir, mira, por la edad que tengo no me vas a venir a enseñar. Si la persona viene con la Biblia abierta, sí me puede enseñar, no importa la edad. Y ahora el versículo al que me había saltado delante, muy entusiasmado con el tema, porque Proverbios también dice otras cosas, muchas otras cosas sobre el prudente. En Proverbios 20:15, hay oro y multitud de piedras preciosas, más los labios prudentes, y nuestra palabrita que hemos ido siguiendo, son joya preciosa. Fíjate que es muy bonita la imagen, porque hay oro, claro, un material precioso, valiosísimo además, y dice que y hay multitud de piedras preciosas, diamantes, zafiros, pero también hay otra cosa que son joyas. La joya te une el oro con las piedras preciosas y hace algo más hermoso todavía, y con eso compara los labios del prudente. El prudente exterioriza la sabiduría que hay en él por medio de sus labios. Y una de las grandes cosas y maravillosas cosas que hace con sus labios es entregar el plan maravilloso de salvación. Es glorificar, honrar al Señor. La primera pregunta del prudente es, ¿debo callar o debo hablar? Luego, si hablo, ¿qué digo? No llega y ¡pam!
lanza. Hay muchas personas a través de la vida que me han dicho, no, que yo llego y hablo, yo llego y lanzo, yo llego... No, tienes que aprender prudencia. No digo que seas una persona mala, no digo que... pero recordemos el punto anterior, tienes que admitir corrección y tienes que admitir que eso no está bien. Hay una ilustración que he utilizado en otras oportunidades, pero que la encuentro demasiado buena, muy interesante, y es un hecho que se entiende histórico en los días de los grandes filósofos griegos, Platón, Sócrates, etc. Hubo un importante educador griego llamado Isócrates, no Sócrates, Isócrates. Y este tenía una escuela de elocuencia, de la cual se sabe hasta el día de hoy. Hay antecedentes, hay información de la escuela de Isócrates. Se cuenta que en cierta ocasión se presentó un joven a su escuela de elocuencia que solicitaba ser su discípulo. Al preguntarle cuánto sería la suma que cobraría Isócrates, a este joven le pidió el doble de lo que pagaba o de lo que cobraba a los demás. ¿Cómo?, replicó el postulante. No siendo yo más que uno, ¿quiere usted que pague como dos? Es el caso, replicó Isócrates, que aunque eres uno, tengo que hacer algo más que con dos. No entiendo, ¿qué quiere usted decir? Pues muy sencillo, dijo Isócrates. A los otros discípulos no les enseño más que hablar con elocuencia. No les enseño más que hablar y las técnicas y modalidades y la práctica. Pero a ti tengo que enseñarte a callar. Una de las cosas más difíciles. Hablar bien, dice Sócrates, no es cosa tan difícil, que a la corta o a la larga se puede lograr. Pero aprender a callar a un hablador acostumbrado a hacerlo es una gran dificultad. Por eso te cobro el doble que a los demás. Creo que es una buena lección y debiéramos aprender. ¿Qué me diría Sócrates si me tomara examen para admitirme en su escuela? ¿Tendrían que enseñarme a callar primero? Muchas veces creo que necesitamos aprender a callar. Es tan fácil hablar cuando pensamos y tenemos las ideas. No, dice el Señor, aprende a administrarlas. Tienes oro, tienes plata, son buenas ideas, pero transfórmalas en una joya linda, hermosa. A veces no es malo lo que decimos, pero lo puedes decir mejor. Para que exista un mejor efecto, logres un mejor efecto. El plan de salvación lo puedo presentar de muchas maneras, pero siempre hay una manera, como dice el apóstol, sazonada con sal. Hermanos queridos, el prudente también afirma su casa. Proverbios 24, 3 y 4. Me encanta este proverbio, siempre lo comparto con los jóvenes que están preparándose para el matrimonio. Con sabiduría se edificará la casa. Y mira, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Con sabiduría se edifica, pero con prudencia se afirma. No basta con construir, no basta con levantar algo grande, algo hermoso. También hay que afirmarlo para que perdure en el tiempo. Muchas de las más grandes obras de la antigüedad han tenido que ser reforzadas, que han tenido que ser afirmadas para que no se derrumben con el tiempo. Uno de los ejemplos, la Catedral de Notre Dame, la misma Torre de Pisa, la cantidad de estructuras que tiene para que, bueno, con prudencia se afirmará. No basta con construir, como decía, levantar algo grande, hay que afirmarlo para que perdure en el tiempo. Y esto es tan apropiado para el matrimonio que por eso siempre utilizo este versículo que lo encuentro venido del Señor, por supuesto, y muy, muy útil para esa situación. Un hogar se construye, pero luego se debe afirmar. Una familia se construye, pero si no está firme con el tiempo puede caer. No basta con plantar una semilla, ¿no es cierto?, y esperar que brote. Luego hay que regarla, mantenerla en el tiempo. De alguna manera esa es la idea de afirmar en el campo agrícola. Cuando un matrimonio o familia entra en crisis, debe preguntarse, ¿con qué afirmaré mi casa?
¿Con qué prudencia? ¿Con la mía propia? ¿Con los consejos de mi vecino? ¿Con los de un conocido autor? ¿Busqué alguna vez en el manual de construcción que Dios me dejó? ¿Qué hago ahora, Señor? A ver, hace tiempo te dije lo que tenías que hacer. ¿Por qué no lo pones en práctica? Y ahí encontramos las razones prudentes. Prudentes. Hermanos queridos, no hay límite de edad para ser prudentes. La prudencia tenemos que enseñar al niño desde su camino, desde pequeñito, y enseñarle a ser prudente, enseñarle todas estas razones, todo lo que hemos visto en Proverbios y mucho más sobre lo que es la prudencia. No puedes decir todo lo que piensas. Y con esto, por supuesto, estamos chocando con las tendencias pedagógicas y sociales del presente, ¿no? No, que el niño diga, que el niño hable. El niño tiene que respetar. ¿Por qué va a respetar? Respétanlo a él, tiene sus derechos. Pésimo, 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 pésimo. Eso no es prudente. No hay límite de edad para ser prudente. Dios llama a los jóvenes, a los de edad madura, llama a los mayores a buscar incesantemente la prudencia, motivando a actuar conforme, como vimos al principio, a la sabiduría de Dios. Sin sabiduría, sin estar en contacto con la fuente de la sabiduría, no se puede ser prudente. Hoy hemos buscado y hemos hallado que el prudente, y un resumen flash, procede con sabiduría, fue lo primero que dijimos. Está fundamentado en el temor del Señor. El prudente edificó su casa sobre la roca, dice el Señor. Guarda las palabras del Señor. El prudente entiende su camino, anda con conocimiento de causa. El prudente guarda, y incluso podríamos seguir escudriñando las Escrituras, veremos que ama la corrección y ama al que lo corrige. Es decir, es dócil al cambio cuando ese cambio está justificado por la palabra de Dios. Tiene razón de ser. El prudente tiene labios comparables a joya preciosa. Sus labios publican la buena palabra. El prudente afirma su casa con los principios divinos. Dios nos motive y ayude a vivir la vida con su prudencia, no mi prudencia, no la prudencia del vecino, ni siquiera la prudencia de mis antepasados, porque cuántas veces la tradición reemplaza las Escrituras, reemplaza la voluntad de Dios. La prudencia viene de Dios. Mis padres se equivocaban en muchas cosas, los honro, los quiero, los amo, pero por supuesto que cometieron errores, porque eran hombres, pero Dios no se equivoca. Además, hace más ratito que no tengo a mis padres, pero a Dios los sigo teniendo. Maravilloso. Que algún día se diga de nosotros, como indirectamente se dice de José, que era un varón prudente. Me gusta mucho cuando se habla de un tío de David, del cual aparece entre medio de las Escrituras y pasa, y que se llamó también Jonatán. No se me refiero al amigo, gran amigo de David, sino a un tío de David, y dice que era un varón prudente, en 1 Crónicas 27:32. Seamos, ojalá que se diga de nosotros, que somos prudentes. Padre Celestial, te damos gracias por este libro maravilloso, Señor, que nos guía de forma práctica en la vida, Señor. Qué maravilloso es Proverbios, Señor. Cada enseñanza que hay allí, Señor, si las atesoráramos, si fuéramos tan prudentes como para ponerlas todas en práctica, Padre Celestial, otra sería nuestra vida, otra sería nuestro testimonio. Señor, ayúdanos a ser prudentes para poner en práctica, para poner en acción, Padre Celestial, todas las palabras que aparecen en tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser prudentes. Ayúdame a ser prudente, por favor, Señor. Lo necesito. No está en mí la prudencia viene de ti, Señor. Y sé que jamás lo seré si tú no trabajas en mí, si tú no me corriges. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo creo que el Señor nos dejó tremenda tarea. No el pastor, el Señor.
Así que es bueno llevarse aquí están los puntitos, administrar, estar, caminar, admitir, administrar nuevamente los labios y afirmar la casa. Qué interesante los puntos, porque cada uno da por un mensaje completo, pero hay cosas que no nos gustan. Admitir corrección, oh, qué difícil. Administrar los labios, oh, como dice Santiago, qué difícil la lengua. Pero bueno, aquí están para seguir, llevémonos a nuestras casas porque esto es importante y nosotros podemos seguir trabajando el mensaje en casa. Y ahora los invito, hermanos, a ponerse de pie y vamos a entonar el himno 143. Qué mejor himno para terminar el mensaje, ¿no es cierto? Más santidad dame. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en Jesús, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Realmente, señores, el himno es una oración, Señor. Y pedimos tantas cosas que hay aquí, Señor, que trabajes en nuestro corazón, Señor, porque nosotros no tenemos la capacidad, Señor. Pero que entendamos, Señor, también que hay que dejarte trabajar, Señor. Y eso queremos, que entres a nuestro corazón, gobiernes nuestra casa, gobiernes cada rincón de mi ser, Señor, y que seas tú el que lleve adelante, Señor. Porque no tengo sabiduría, no tengo prudencia, todo depende de ti, Señor. Y en la medida que te limites, Señor, no seré un hombre prudente, Señor, sino al contrario, Señor. Por eso hace de mi vida lo que tú quieres. Llévame donde tú quieras, Señor. Y vuelvo a repetirte, Señor. Está mi casa abierta, Señor. Entra no como un huésped, sino como el Señor de mi vida. Todo lo pedimos y seguimos trabajando en este mensaje maravilloso, Señor. Rogamos a ti, Señor, en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.